¿Qué tal, amigos de Contracara? ¿Cómo están? Una edición más. Martín, ¿qué tal el ambiente político, Martín? Bueno, Manuel, a ver, iba a decir complicado. Yo creo que si esto lo hubiéramos hecho hace 2 días, sí, complicado. Creo que se ha intentado dar una vuelta de tuerca al ambiente político, pero tengo ciertas dudas. Yo creo que de eso vamos a hablar, por supuesto, en esta edición, ¿no? Sí, yo creo que si hubiésemos empezado con un gabinete menos controversial, estaríamos en otro tipo de situación a nivel político y el presidente tendría mayor calma. Sin ¿Te refieres a embargo, 28 de julio? claro, el 28 de Claro, claro, julio, claro, claro, claro. para empezar, el señor Bellido ha sido una persona que constantemente ha sido confrontacional con el Congreso y también con la prensa. Un ratito. Sí, Y con Castillo, lo cual es surrealista, ¿no? exactamente, Y con lo el cual es mismo surrealista, ¿no? presidente, con el mismo Con el mismo presidente. presidente. Ahora, queremos aclarar algo. Sí. Nosotros hoy día vamos a entrevistar nuevamente a Eduardo Darjant. Nosotros conversamos con Eduardo Darjant hace unos días, cuando este escenario solamente era avisorado en un futuro quizás un poquito lejano por las señales que se daban, ¿no? Así O es, al menos por último un futuro incierto. Creo que más bien lo que así corresponde es es. hablar de algo incierto. Sin embargo, en el transcurrir de las horas, todo cambió. ¿Ya? Me refiero al gabinete, no solamente al señor Bellido, sino muchos ministros Muchos se fueron, nombres. incluyendo el señor Maraví. Ujú. Entonces nos vimos forzados nuevamente a entrevistar a Eduardo Darjan sobre este tema para que no quedemos desactualizados, ¿no? Y además, obviamente tenemos que agradecerle mucho su disposición, él lo Sí, entendió perfectamente, es un hombre que sabe perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación y creo que ha sido muy amable, se lo agradeceremos, por supuesto, cuando lo estemos entrevistando. Así desde que ya sí, agradecemos su amabilidad por sí, concedernos nuevamente la entrevista para hablar ya más bien de la nueva realidad política del Perú. el Castillo 2.0, o como quieras llamarlo, pero lo cierto es que el primer gabinete ha durado poco más de 2 meses. El señor Bellido ha durado 69 días, es el segundo primer ministro que dura menos en los últimos años, ¿no es cierto? Así que eso creo que demuestra claramente lo que ha sido el ambiente político durante este tiempo, Manuel. Y nosotros Sí, lo hemos comentado aquí, ¿no? Y no ha sido provechoso y el Perú ha perdido mucho tiempo. se ha perdido tiempo, pero esperemos que con este gabinete las cosas vayan mejor. Sin embargo, y eso ¿Sí? también lo vamos a conversar con Eduardo Darjan, hay un ministro que ya generó controversia desde su nombramiento. Y me estoy refiriendo al ministro del Interior. Así es. ¿Cómo será de evidente que desde su nombramiento ya generó cierta controversia, ¿no? Porque Es Luis Roberto Barranzuela. Barranzuela, sí, así es. Barranzuela. Así es, ¿no? El propio anuncio del que nos enteramos durante la juramentación del día miércoles, lo que está claro es que automáticamente los medios de comunicación recordaron pues que tenía vínculos con la defensa del partido de gobierno Perú Libre, ¿no? Con Así lo es. cual, evidentemente, pues ya era una Vinculado situación. al estudio que Sí, defiende a Vladimir vinculado Cerrón, al, ¿no? vinculado al estudio, ¿no es cierto? Pero en fin, obviamente ahí hay una situación incómoda, ¿no es cierto? Por lo menos, por decir incómoda. Pero bueno, de eso vamos a hablar con Eduardo Darjant, que seguramente tendrá su posición al respecto. Así es, Martín. Pero bueno, no es el único tema que vamos a abordar No, en esta edición del programa. ¿Eh? no, tenemos un tema, Manuel, que yo diría que es la parte optimista, digamos, ¿no? Porque vamos a entrevistar ahora mismo a la doctora Gabriela Jiménez, ella es directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones en el Ministerio de Salud, y lo vamos a hacer mientras el proceso de vacunación sigue adelante. Ya se ha anunciado la próxima vacunación de los adultos mayores de 18 años, Manuel, con lo cual estarían en disposición de ser vacunados todos los adultos de nuestro país. Y yo creo que eso es una buena noticia, pero la doctora Jiménez seguramente nos dará mucho más detalles. Así es, Martín. Bueno, pasemos pues a la primera entrevista que tenemos para el programa, Martín. ¿Te parece? Vamos con la entrevista. Que en este caso es con la doctora Gabriela Jiménez. Así es, vamos. Vamos.
Bien, amigos de Contracara, ya estamos con la doctora Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Doctora Jiménez, bienvenida a UPC TV. Mucho gusto a la Universidad UPC TV, un gusto de poder a través de ustedes dirigirnos a la ciudadanía y también a los integrantes de la familia de la UPC, siendo que estamos tratando un tema de vital importancia como es el plan de contención por la tercera ola pandémica y de hecho como prevención puntual, protección específica la vacunación, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos, gracias, doctora. Doctora, ya estamos pronto a comenzar la vacunación a las personas mayores de 18 años en los próximos días, en las próximas semanas. Es decir, estamos en posición de decir que en el Perú todos los adultos ya están con la posibilidad de vacunarse. ¿Considera que se está cumpliendo los objetivos trazados desde el inicio de la campaña de vacunación allá por el mes de febrero de este año? Interesante pregunta. Miren, nosotros tenemos un plan nacional de vacunación aprobado con resolución ministerial en este año, en el mes de abril, ciertamente, donde, a diferencia de lo planificado en diciembre del año pasado, el objetivo fundamental radica en el modelo de la vacunación con gestión territorial. Y eso implica entonces que dentro de la planificación de la actividad programada para este año 2021, nuestra meta es cumplir con la vacunación. En primer término estaba diseñado para trabajar en la vacunación de mayores de 18 años y luego en el mes de junio se incorpora el grupo de 12 a 17, incrementándose entonces nuestra población objetivo a 28.024.254 ciudadanos viviendo en el país. Y esto ciertamente incluye peruanos y no peruanos. Y por tanto, esta programación nosotros la estamos definitivamente revisando, ajustando, de tal manera que contando con la disponibilidad de la vacuna, nos acerquemos cada vez a ese objetivo. Por eso es importante, doctora Jiménez. Más bien, según las cifras que tenemos, el 90% de las personas que han fallecido últimamente son personas que no han sido vacunadas. Esa es una señal positiva en la medida que hemos disminuido muchísimo el índice de personas que fallecen por el COVID-19. Sin embargo, ¿qué proyecciones van teniendo ustedes justamente para este mediano plazo, considerando que nos acercamos a las fiestas de fin de año? Muy buena pregunta, Manuel. Mira, nosotros a la fecha, a cierre de hoy, nosotros ya tenemos 16,5 millones de personas vacunadas. Eso significa que ya nos estamos acercando al 60% de la población total vacunada. Y cuando hablamos de segunda dosis, estamos ya en 41% de cobertura de población en segunda dosis. O sea, estamos a un 9% de llegar a la mitad de la meta, que es el 50%. Y estamos muy optimistas porque creemos que en esta semana, del 5, por lo menos hasta el domingo, debemos hacer 1,5 millones más y la siguiente semana el otro más y ahí estaríamos llegando al 50%. Adicionalmente, nuestra proyección está vinculada a 3 grupos objetivos. El primero, estamos hablando de la población mayor de 50, en lo que implica buscar a los que tenemos brecha en primera y a todos los que tenemos segunda dosis pendiente. El segundo grupo objetivo es la población viviendo con comorbilidades. Entonces tenemos ya el cálculo nominal, nombres y apellidos de todas las personas que han recibido primera dosis y tienen pendiente la segunda dosis. Y el tercer grupo o la finalidad objetivo es ingresar a los escenarios del resto urbano, el rural disperso, donde estamos ingresando con la población mayor de 18 años. Significa, por tanto, que haciendo los cálculos, nosotros a fines de noviembre ya deberíamos estar abordando prácticamente con la población de 12 a 17 años vacunada, así como también ya habiendo ejercido el inicio de la vacunación de la tercera dosis de vacuna en el personal de primera línea, que es el personal de salud, pero también la población viviendo con comorbilidades y las personas vulnerables a las cuales ya le hemos puesto, digamos, hace más de 6 meses la primera dosis. Es decir, para diciembre, ¿ustedes qué porcentaje esperan haber logrado? Nosotros necesitamos llegar a diciembre con no menos del 95% de la población protegida con 2 dosis, y ello implica una tremenda responsabilidad, no solamente del sector. 95% de personas
Vacunadas. De las que encontremos con 2 dosis, ¿no es cierto? Sería una Entonces, cifra, sí, pero sería una cifra espectacular, ¿no? Realmente, sí, mire, estamos haciendo el cálculo de la disponibilidad de vacunas. Miren, nosotros, Martín y Manuel, todas las vacunas que colocamos en primera dosis las pareamos en segunda. Significa, por ejemplo, de las dosis que de Pfizer que hemos recibido esta semana, ya tenemos que ir proyectando cuántas segundas vamos colocando en línea de tiempo, los que tengo programado esta semana, y de una forma responsable programar lo que serían nuevas primeras dosis. Por eso que la población quizás puede hacer la pregunta, ¿y por qué no han anunciado otro grupo de edad? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que la vacuna que llegue me sirva a la finalidad fundamental, que es persona protegida. Y bien claro, lo han manifestado ustedes. El indicador muertes evitadas está siendo un indicador potentísimo, y ustedes están viendo del 100% de personas que se hospitalizan, el 93% corresponde a personas, digamos, que en este caso, que la pasan bien, digamos, en el sentido de la protección, pero cuando hablamos de hospitalización, el 93% de los hospitalizados y los graves en UCI son aquellos que no han recibido ninguna dosis de vacuna o tienen solo una dosis. Entonces, eso es un indicador muy potente. Doctora, me ha llamado mucho la atención, y estoy seguro que a Manuel también, esta cifra o este porcentaje de 95% como objetivo proyectado a fin de año. Ojalá sea así, por supuesto, y aquí, por supuesto, tenemos que apoyar ese proceso. ¿Cuáles serían los problemas para que eso no ocurra? O, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas por los que la gente no va a vacunarse o que se pone una dosis y no llega a ponerse la segunda dosis? Sí, muy buena pregunta, y justamente nosotros queremos hacer un abordaje sociológico, antropológico al respecto, porque cuando estamos llegando a los pueblos jóvenes, cuando estamos llegando a las comunidades más dispersas, por ejemplo, el domingo estuvimos en Ancón, en las lomas de Ancón, ahí en los cerritos, entonces la población nos dice, primero, es que no he ido a la vacuna porque no tengo dinero y definitivamente ahora están acá y sí me dejo vacunar. Claro. Pero sin embargo, de cada 10 hay 2 personas que nos dicen, tengo miedo a la vacuna porque he escuchado que no es buena. Además, si me ponen esta A, si voy y esta B no, entonces un poco todavía las dudas sobre digamos, la efectividad de la vacuna que ofrecemos en ese momento, pero adicionalmente algunos temores en relación a que, ¿por qué me insisten con la vacuna? ¿Qué poder tiene esa vacuna? Pero ¿no? doctora, Entonces, disculpe que la corte porque creo que es importante. Creo que ya se ha demostrado de sobra que todas las vacunas que se están utilizando sirven. Seguramente alguno con mayor o menor porcentaje, pero todas son importantes y son buenas en este momento. Exacto, Martín. Por eso es que cuando nosotros en algún momento hicieron la pregunta, ¿qué está pasando con los países, incluso europeos, Norteamérica? ¿Por qué no estamos pasando una buena valla de primeras y segundas? Mirábamos las gráficas de América Latina y el Caribe, por ejemplo, ayer. Miras Cuba, que ha avanzado significativamente en su primera dosis, ya está casi llegando al 90% de población total. Sin embargo, cuando vemos segundas dosis, todos los países están, digamos, en una cobertura por debajo de 15 a 20 puntos porcentuales. Y eso ocurre que en el mundo la conducta humana sigue siendo la misma, o sea, hay un marcador ahí de desconfianza, y nosotros nos preguntamos, por tanto, ¿qué meta me debo planear? ¿100%, 95% o me bajo a lo que alcance? Y nosotros estamos siendo recontra optimistas y decimos, vamos con 95, me puedo bajar a 80, pero vamos a 95, porque creemos que teniendo una valla alta, lo que yo tengo que hacer es garantizar de todas las formas posibles el mecanismo de mejoramiento de actitudes y concepto de la ciudadanía. Por eso, cuanto más espacios abordemos como el de ahora con ustedes, esto nos va a servir. O sea, tenemos que, ahí cuál es el plan, como decías, ¿qué pasaría para no llegar a esa cobertura ideal? Primero, que la ciudadanía siga sin entender la importancia de la vacuna. Segundo, que nuestros mensajes no sean totalmente potentes, ¿no? Y tercero, que tengamos una tercera ola pandémica que haga que en este momento haya una gran cantidad de infectados y por tanto ya no podríamos vacunarlos. Ahora, y eso es lo que nos ha pasado en los primeros meses del año, ¿no? Hace un momento le hice referencia justamente que a fin de año tenemos pues las fiestas de Navidad. Exacto. A partir de la fiesta de Navidad, Año Nuevo, la gente se reúne, entonces hay un riesgo de gran exposición social. Sí, ¿ustedes tienen indicadores, tienen ciertas proyecciones sobre lo que puede ocurrir a fin de año?
Sí, mire, si recordamos lo que nos pasó en diciembre del año pasado, ¿no? El movimiento político, social, la turbulencia con el tema del Congreso de la República y adicionalmente a eso, las fiestas navideñas y Año Nuevo. Entonces nos generó en febrero a tener la segunda ola pandémica. Entonces, estamos en una situación bastante buena desde el punto de vista epidemiológico. La tasa de mortalidad y de incidencia en nuevos casos se mantiene estable con ligero descenso incluso en algunas regiones. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que prever acá? Que uno, aseguremos bien la cobertura de vacunación con 2 dosis, pero además activar todas los comandos COVID en todas las regiones del país, con énfasis en los mapas de calor, para que podamos frenar rápidamente el avance en este caso de la COVID. Tenemos la variante Delta, en todo el país. Sin embargo, la cantidad de muestras que tenemos en realidad nos da una tasa de positividad baja, por tanto asumimos que no es una muestra muy representativa que digamos, desde el punto de vista epidemiológico y estadístico. Sin embargo, un indicador potente es un mapa de calor de no vacunados, es decir, qué regiones tengo en más rojo por no vacunarse adecuadamente. Entonces yo tendría que decir, bueno, pues vale, ¿cómo está Puno? ¿Cómo está Huánuco, San Martín, Loreto, Cayali? Y además algunas otras regiones del norte del país. Entonces, ese es digamos, el enfoque que le estamos dando ahora, ¿no? Entrar a las zonas donde todavía tenemos dificultades con cobertura. Doctora, muy concretamente, la semana pasada el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, anunció que noviembre probablemente sería el mes en que los adolescentes de 12 a 17 años serían vacunados. Sin embargo, dijo que se estaban trabajando en los protocolos. ¿Van a cambiar mucho los protocolos? ¿Tiene usted información respecto a esto para justamente esa población? Cuando vacunamos a grupos especiales, una norma, digamos, procedimental desde el punto de vista administrativo es tener un protocolo aprobado. Y lo tenemos para todas las morbilidades y grupos especiales. En este caso, para el grupo de adolescentes de 12 a 17 hay que revisar el tipo de laboratorio de vacuna que vamos a usar y sobre todo hacer la revisión de algunos efectos adversos o contraindicaciones que podamos tener en tema de la vacuna. Hay una investigación que habla, por ejemplo, en el tema de 12 años de efectos que podrían tener un tema de miocarditis como contraindicación y otros problemas que sí tendríamos que revisar con el comité de expertos, los especialistas, en este caso en pediatría y infectología, que ya lo hemos hecho. En los próximos días nosotros ya vamos a publicar el protocolo aprobado para vacunación a adolescentes y eso significa prácticamente que ya vamos a estar listos. ¿Cuál es la naturaleza del protocolo? Establecer fundamentalmente los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, así como también toda la, digamos, la rigurosidad en respecto a la administración, a la vigilancia post vacuna, en la posibilidad de identificar el SAVIS, pero también en las recomendaciones previas que se tiene que hacer a la mamá, papá o apoderado del adolescente. Entonces, es un grupo especial para nosotros y sí tenemos que contar con ese protocolo. Más bien, doctora Jiménez, algo que para nosotros es muy importante, el tema de la tercera dosis ya está zanjado en el Perú. Ya oficialmente va a haber tercera dosis para las personas mayores de 65 años. Sin embargo, ¿para cuándo lo tienen planeado? ¿Cuándo lo están calculando? Y lo segundo, ¿cómo se van a organizar para el 2022? Porque ya para el verano del próximo año ya vamos a tener a muchas personas con más de 6 meses de haberse aplicado la vacuna y ya va a ser necesario reforzar eso. Buenísima pregunta. Nosotros en este momento estamos discutiendo si el otro año vamos a hablar de dosis de refuerzo o revacunación. Revacunación son 2 criterios diferentes. Entonces, hablamos de revacunación, si es que nosotros tendríamos que empezar una nueva corte de vacuna en primeras y segundas dosis. Y entonces, eso es lo que estamos revisando. Y entonces estamos a una cantidad, mire, me acaban de dar la noticia, estamos ya prácticamente 12 millones de personas que han tenido, estamos ahora a la cuenta de 12 millones de personas que están recibiendo segunda dosis. Y aquí cada vez que avanzamos 500 más. 12 millones, buenísimo. Sí, qué buena noticia. Se va a reflejar en el tablero. Entonces, sí, porque lo estaba viendo que todavía estaba por debajo de 12 millones. Qué buena noticia. Sí, ahorita me acaban de dar la cifra y eso demora un poquito en cargarse en el sistema, pero nosotros estamos dando ahí la primicia. Entonces, buenísimo. Es algo que nos alegra muchísimo porque consideramos que cada segunda dosis que colocamos es una vida que estamos ahí salvando. Entonces, sí, nada, les decía, por tanto, que estamos revisando
Probablemente ahí los criterios avancen más bien a un tema de revacunación. Y lo que estamos haciendo son los cálculos, porque tenemos la población, base de datos RENIEC. Estamos también ya registrando la PCM establecido en la plataforma de los vacunados en el extranjero, de tal manera que hermanos peruanos, extranjeros personas viviendo en el país, sean calculadas para lo que signifique la dosis de los siguientes años. Doctora, antes de terminar, que usted lo mencionó acerca de la comunicación del Ministerio de Salud respecto a la vacunación, ¿han pensado o está planificado una nueva campaña de comunicación para reforzar no solamente la primera dosis, sino para los que han, el famoso de no hay primera sin segunda, ¿no es cierto? Hay que vacunarse con las 2 dosis. ¿Están planificando una nueva campaña de comunicación al respecto? Sí, mire, nosotros tenemos, justamente estamos conversando mucho con la Dirección General de Comunicaciones. Tenemos dentro de nuestro enfoque revisar una campaña agresiva de información y comunicación sobre la importancia de la utilización de los 3 tipos de dosis, 3 tipos de vacuna, de 3 tipos de laboratorio que tenemos en el país. Entonces eso implica que cada vez tenemos que acercar más la información a la ciudadanía, pero eso debe ir sumado a evidencias científicas, ¿no? Por tanto, el INS ya tiene un estudio bien interesante donde demuestra que la población que ha recibido, ojo, que la población que ha recibido 2 dosis con vacuna Sinopharm ha logrado en general reducir la tasa de mortalidad. Tenemos prácticamente una correlación de 95% de probabilidades de éxito en la vacuna, con la vacuna con 2 dosis. Estamos revisando estudios del Reino Unido, de otros países, donde la vacuna AstraZeneca está siendo muy bien aceptada, en Europa la aceptan y nosotros la tenemos en el país y la hemos empleado en 10 regiones y no tenemos efectos adversos, digamos, de los que podríamos preocuparnos. Por tanto, además se suma a la presencia de la vacuna Sinopharm, 3 laboratorios de efectividad comprobada que nos están dando la posibilidad de tener una población que enfrente adecuadamente la posibilidad de esta tercera ola pandémica, pero con protección correcta. Creo que es lo más importante. Claro que sí. Doctora Jiménez, antes de terminar la entrevista, algo muy corto, pero importante. Claro. A partir de esta experiencia de la campaña de vacunación, donde todos hemos aprendido sobre la marcha, ¿qué aspectos centrales han podido identificar ustedes donde hemos mejorado? Y a partir de esa mejora, la vacunación ha sido mucho más exitosa y que nos va a servir para el próximo año y ser más eficientes. ¿Cuáles vendrían a ser esos aspectos de mejora? Sí, creo que el cambiar la estrategia de ir más hacia la comunidad. Vamos a tu encuentro ha sido una campaña exitosa que hemos tenido en el mes de septiembre. Ustedes recordarán, en julio estábamos en 12%, ahora en 41%, y cuando estamos realizando estas activaciones, y el otro es la apertura de los centros de salud, tomando en cuenta que ya tenemos mayor disponibilidad de vacunas. Entonces, el emplear brigadas integrales y tener esto creo que es una fortaleza también alcanzada multisectorialmente hablando. Los gobiernos locales ahora se han sumado de una manera importante a la actividad, de igual manera que la comunidad organizada, sector público, privado, los gobiernos regionales, los gobiernos distritales. Hemos entendido la lección. Antes no teníamos tanto apoyo en acciones de vacunación como ahora. Entonces creo que hemos aprendido ante el dolor a poder organizar de una manera en la que cada actor social debe asumir el rol protagónico que le corresponde. ¿Qué es lo que necesitamos? Diría, si eso es lo bueno que todavía tenemos como débil. Nuestra debilidad todavía está en cuanto a cómo nos acercamos con mejores mensajes comunicacionales a la comunidad. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias y voy a tomar también la palabra de Manuel y estoy seguro que estará de acuerdo conmigo, pero creo que toca agradecer el trabajo que hace el Ministerio de Salud. Hemos visto cómo brigadas se trasladan a zonas muy alejadas, ¿no es cierto?, en caballo, en fin, en situaciones muy complicadas, y creo que finalmente si esto está avanzando también es por el trabajo encabezado por usted, pero hay un montón de gente ahí detrás que se esfuerza día a día, horas en los vacunatones, esperando a la gente, y creo que es de recibo pues agradecerles a todos su trabajo. Más de 2.000 brigadas en todo el país.
en realidad 2.700 brigadas activadas los fines de semana, centros de salud, centros de vacunación, equipos muy, muy atentos, dejan de vivir, digamos, su vida de un sábado y domingo para poder realizar una actividad de vacunación que la hacemos con mucho amor. Yo tengo el orgullo de representarlos, pero finalmente lo que usted dice, Martín, es cierto. Aquí hay que brindar un reconocimiento y la mejor forma de reconocer a nuestros hermanos que están trabajando es yendo a la vacuna, abriendo las puertas y poniendo el hombro para la vacuna, definitivamente. Pues muchísimas gracias, doctora. Doctora Jiménez. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Manuel. Muchas gracias también. Hasta luego. Gracias. Bien, Manuel, muy clara la doctora Gabriela Jiménez, creo que era entusiasta, justo. Sí, muy optimista, entusiasta, pero fíjate, muchos datos. Primero hemos visto en plena entrevista que hemos superado, Manuel, ya los 12 millones de dosis, de personas con 2 dosis, y luego Manuel nos ha dado otro dato que es espectacular, que más de 2.500 brigadas que están en todo el territorio nacional esforzándose y trasladándose a localidades muy alejadas justamente para cumplir con esta campaña de vacunación. Así es, Martín. A propósito de lo que estás mencionando, ella ha señalado que tenemos un 41% de personas vacunadas, ¿no? O sea, la cifra que tú has dado se traduce en términos de porcentaje a 41%, que es interesante. Ahora, lo que ella manifestó después es que ellos esperan para fin de año, es decir, diciembre, tener al 95% de la población vacunada, que es una cifra, mira, sumamente esperanzadora, positiva, pero esperemos que se pueda dar. Muy optimista, ¿no? Porque hay que tomar algunas variables, pero me parece bien que los objetivos sean altos, obviamente. Sí. ¿No? Ahora, ellos tienen indicadores, sí, su trabajo, y tienen información muy próxima. Entonces, esperamos que se pueda cumplir con esta meta, que me parece que ayudaría muchísimo a la tranquilidad del país. Muchísimo. Mira, Manuel, muy rápidamente, felizmente el cambio de gobierno no ha afectado este proceso de vacunación, ¿de acuerdo? Eso era algo que tú y yo hemos hablado en programas anteriores, y el proceso sigue, vienen ya los mayores de 18 años, lo cual es buenísimo, porque gran parte de nuestros alumnos van a estar ya vacunados, y luego vienen los adolescentes, y esto por supuesto hay que apoyar, y yo me permití la felicitación en tu nombre, en mi nombre, a nombre pues, del programa de UPC TV, porque realmente ellos son los verdaderos héroes también, además de los médicos, enfermeros que están en primera línea pues combatiendo esta pandemia, ¿no? Ha sido un acierto por parte del ministro Ceballos el haber mantenido a todo este equipo. Totalmente. Hay que decirlo, así como criticamos también el gobierno, también hay que señalar las cosas positivas. Y eso es algo positivo de este gobierno en el sector de salud, que lo lidera el ministro Ceballos. Así es. Porque ha mantenido a esta gente que viene haciendo un muy buen trabajo. Así es, y es importante señalarlo como tú has hecho. Manuel, pasemos ahora a nuestro momento de Francesco Tucci, el que nos va a comentar algo que ya hemos mencionado. Así va el mundo, así va el mundo. Así va el mundo. El caso de los papeles de Pandora. Mira, la verdad que es interesantísimo porque allí encontramos a personas de distinto espacio y ámbito, desde presidentes que actualmente están ejerciendo su cargo, como el presidente Piñera, el presidente de Ecuador también Lasso, y deportistas como Di María, técnicos como Guardiola y cantantes de tu gusto como Julio Iglesias. De mi gusto, bueno, sí. Yo creo que he escuchado 3 canciones de Julio Iglesias. Pero sí, bueno, oye, gente con patrimonios muy, muy, muy importantes. Pero en fin, yo creo que Francesco Tucci... Pedro Pablo Kuczynski, no nos olvidemos. También, ya lo mencionamos al principio. Nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. También. Ojo. Así que Francesco Tucci lo va a explicar, creo que bastante mejor que nosotros. Él nos va a explicar porque él tiene los detalles. ¿Qué significa tener plata en las Islas Vírgenes Británicas? Exactamente. Así que vamos con Francesco Tucci. Adelante. Vamos. El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló cómo parte de la élite mundial ha utilizado un entramado de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para ocultar su propia riqueza, revelando casos de evasión fiscal y también lavado de dinero. Por cierto, los paraísos fiscales atraen a corporaciones legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales también.
Durante meses, más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando alrededor de 12 millones de archivos de 14 fuentes distintas. Varias de las figuras públicas involucradas en estas filtraciones: el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, los cantantes Julio Iglesias, Shakira y Luis Miguel, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el rey Abdalá II de Jordania. Además, se han encontrado documentos que involucran 35 líderes mundiales, de los cuales 14 latinoamericanos. Considerando estos últimos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. De los 3 mandatarios, Piñera hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y sobresale la compraventa del proyecto minero Dominga. Lasso, mandatario de Ecuador, fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales y supuestamente se deshizo de esas en el año 2017 antes de presentarse a las elecciones. Por su parte, Abinader aparece vinculado a 2 sociedades secretas en Panamá, creadas antes de que llegara al poder el año pasado. Entre los 11 exmandatarios involucrados figura el peruano Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente peruano creó en las Islas Vírgenes Británicas la compañía offshore Dorado Asset Management en el año 2004, durante la gestión de Alejandro Toledo, cuando él era ministro de la Economía. Los Pandora Papers también cuestionan las actividades de unos funcionarios del gobierno ruso. En Brasil, del ministro de la Economía, Paulo Guedes, el presidente del Banco Central, Roberto Campos Nieto, así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del presidente Néstor Kirchner. La creación por parte de funcionarios venezolanos de 78 compañías secretas para ocultar en Andorra $2.000 millones procedentes de petróleos de Venezuela. De estas revelaciones no se salvan tampoco unos millonarios mexicanos. Todos estos datos deberán ser ulteriormente investigados para identificar actividades ilícitas de evasión y elusión fiscal. Pandora Papers supone la mayor filtración de la historia, superando los Panama Papers del año 2016, que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción y la evasión fiscal. Lo que es cierto es que estas filtraciones golpean ulteriormente la imagen de los líderes políticos y económicos mundiales, generando la reprobación de la opinión pública y reduciendo peligrosamente la credibilidad de las instituciones que representan. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Martín. Francesco ha sido bastante claro en describirnos la complejidad de un asunto que es muy importante, ¿no? Todo este tema de los paraísos fiscales que reúnen a personajes de distintos ámbitos. No solamente estamos hablando de personas vinculadas al tema financiero político, tenemos hasta artistas, ¿no? Cantantes, sí. Julio Iglesias, sí. Deportistas como Di María. Pero, ojo, se presume siempre que este tipo de espacios financieros, pues lo que quieren es evadir impuestos, lavar dinero, que no son actividades pues muy éticas, ¿no? Claro, abrir sociedades offshore no es una actividad ilegal. Lo que ocurre es qué es lo que haces con esa sociedad offshore, ¿no es cierto? Como tú dices. Así que bueno, seguramente las investigaciones seguirán. Aparece, como ya lo hemos mencionado, a Pedro Pablo Kuczynski, aparece Mario Vargas Llosa, por supuesto van a ir argumentando las cosas. Bueno, habrá que oírlos también, por supuesto. Pero en fin, 3 presidentes de la región en actividad, o sea, presidentes actuales como Piñera, por ejemplo, como Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, el presidente de la República Dominicana, en fin, y que ya van a tener Lasso de Ecuador, ¿no? Sí, Guillermo Lasso, y luego también el presidente de la República Dominicana. Así es, ¿no? Y bueno, Piñera ya ha hablado, ¿no? Personajes de la política que ya no están, digamos, en vitrina, pero que en su momento han sido importantes, gente vinculada a los Kirchner, ¿no? Por ejemplo. Que también tienen ahí cuentas offshore. Sí. Y uno dice, pues bueno, claro, con razón, ingresaron con un patrimonio, a ver, no digo modesto, pero no de millonarios, y de pronto pasan los tiempos y son personas con muchos recursos económicos. Y uno dice, ¿de dónde? Sin duda, sin duda.
Pero bueno, vamos a ver cómo sigue este asunto. Manuel, lo que sigue ahora es hablar con Eduardo Darjant, nuestro Sí, siguiente entrevistado, porque tenemos que hablar evidentemente de lo que está ocurriendo en nuestro país con la renuncia de Guido y con la designación de los nuevos ministros. claro. Vamos entonces con Eduardo Dardian, que además es una nueva entrevista, Así ¿no? es. Que Ya actualiza lo, este contexto. Nosotros teníamos preparada otra conversación con Eduardo que le hicimos hace unos días, como aclaramos al principio del programa, pero el contexto político nos obligó a actualizar lo que sin habíamos duda, conversado. sin duda. Vamos con la entrevista con Eduardo Dardian. Bien, amigos, continuamos con el programa. Ahora estamos con la presencia de Eduardo Dardian, politólogo y docente universitario. Eduardo, ¿qué tal? Nuevamente nos vemos. Sí. Hemos hecho declaración en la introducción que tuvimos una entrevista hace unos días para esta edición, porque este programa es grabado, y abordamos el tema político, pero nuestro escenario político cambió así, de manera diametral. ¿Qué lecturas le puedes dar ahora que sí, el presidente Castillo ha tomado una decisión, ¿no? Que no solamente es una decisión que aborda el tema del premier o del primer ministro, en este caso Bellido, sino que además son otros ministros, independientemente de Maraví, que tampoco está. ¿Cómo tú observas este gabinete? ¿Le das una buena fe o más bien te muestras cauteloso como algunos analistas y congresistas también? Va un poco en la línea de lo que conversamos, ¿no? Ese día, ¿no? Que creo que había mucha gente que reclamaba al presidente desligarse de Cerrón y romper con Perú Libre para gobernar, pero ese día comentábamos que, claro, eso podía traer ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas, y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Creo que es un gabinete que, siendo de izquierda, no es cierto pues lo que dice Vladimir Cerrón, y que se anda pues tirando el portazo, y que es un gabinete de traidores, caviares y derechistas y todo lo demás. Es un gabinete todavía de izquierda, bien de izquierda. No es un gabinete caviar, también como se dice, pues, ¿no? Ya esta idea ya de caviarizar a todo el mundo, incluso a personas de regiones que vienen pues de sectores populares, como Mirta Vázquez, ¿no? No vas a, ¿no? Ahora todos son caviares para Cerrón. Y eso, pero es un gabinete que, como también viene Mirta Vázquez, es una persona que ha sabido construir espacios, que dialoga, que negocia, que tiene fuerzas más centrípetas, si quieres, ¿no? O sea, que se va hacia el centro al momento de hacer política. Y eso, creo, pues le da ciertas ventajas frente a APP, Acción Popular, que eran grupos que desde sus parlamentarios más regionales no querían pelearse, pero necesitaban también pues una manito para no tener a alguien como Bellido insultándolos y gritándolos todo el tiempo. Pero por otro lado, se pierde parte, yo creo, de la bancada, y vamos a tener una bancada que pasa a ser una presión constante, porque no creo que el ministro del Interior sea suficiente para calmar a todo lo que sienten que han perdido con la pérdida del premier. Te iba a preguntar, Eduardo, justamente por el ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, porque claro, solo apenas había juramentado, y ya los medios de comunicación habían recordado sus vínculos, digamos, con ciertos vínculos con la defensa de Perú Libre. Ahora, ¿tú crees que pese a este pequeño gesto de Castillo con Perú Libre, tú crees que la ruptura está cerca? Porque hay varios mensajes contra Cerrón, ¿no es cierto? Se mantiene Franque, se mantiene Maurtua, se mantiene Torres, y encima incluye a Betsy Chávez, ¿no es cierto?, como ministra de Trabajo en reemplazo de Maraví, que recordemos, ella fue blanco, ¿no?, blanco de ataques por parte del ala más cerronista de la bancada, ¿no es cierto? ¿Estamos cerca a una ruptura, crees? Yo creo que hay parte de la bancada que no va a romper, hay otra que, frente a lo que uno esperaría, se ha mostrado hasta cautelosa, ¿no? O sea, Guillermo Bermejo, que además es cercano al ministro del Interior, ¿no? Ha puesto paño frío, pero me inclino a pensar que la bancada en este momento va a ser un flanco más abierto. O sea, sacaste el problema de adentro del gabinete, pero te lo has creado en el Congreso, y eso va a llevar a un balance bien complicado, porque ahí sí, si parte de la bancada se suma los votos del ala dura, que yo creo que es una ala dura que tiene variaciones también. Una cosa son los almirantes, por ejemplo, de Renovación Popular. Otra cosa son algunos fujimoristas,
y algunos miembros de Avanza País. Pero digamos, hay una ala dura que va por la vacancia, que ya tienen entre ceja y ceja, y si los serronistas, por cualquier razón, se alinean intereses, como ya pasó con PPK la última Así vez, es. como pasó con Vizcarra, te mete en un terreno bien, bien complicado, ¿no? Y no olvidemos también para los empresarios y para todos, que el Congreso ha sabido unirse fácilmente para pedir cosas y sacar normas bastante populistas en lo económico, ¿no? Claro. Entonces, creo que se le abre un frente complicado. Si me preguntas qué es lo que yo creo, me parece que este gabinete tuvo que haber sido el primero de un gobierno de Castillo que quería mostrarle a su base, voy a gobernar a la izquierda, pero con ministros que le hablen a las otras fuerzas políticas. Claro. Así es. Haberlo hecho ahora tras Bellido, primero que te abre la crítica de que, mira, te estás humanizando, te estás moderando, y por otro lado, ya hay una desconfianza alta, ¿no? Se ha instalado pues una suerte de crispación que, por supuesto, hay un sector de esta derecha más dura que siempre la iba a tener, pero creo que la has instalado en buena parte del Congreso, ¿no? Incluido Somos Perú, Partido Morado, ¿no? También incluiría Somos Perú, Partido Morado, como un grupo que está mirando con mayor simpatía a este gabinete, ¿no? Claro, están a la Creo sí, expectativa, ¿no? sí, creo sí que Mirta Vázquez pues es una persona honesta en política, con mucha capacidad de negociación, de diálogo, y creo que nos lleva a un menor chance de conflictividad abierta y de radicalismos estilo Bellido, ¿no? Va a haber un gabinete probablemente más unido, pero que no la va a tener nada fácil, ¿no? Bueno, para empezar, tiene modales, que eso es un gran avance ya en estas instancias, Sí. tiene modales. Gran diferencia. Y tiene una vocación también de diálogo y de consenso, que eso va a ayudar mucho. Sin embargo, yo te quería preguntar por la relación entre Castillo y Cerrón. Evidentemente hay una distancia, pero una distancia no significa una fractura. ¿Tú cómo interpretas esto? Es complicado, como hablamos el otro día, porque por un lado se necesitan de alguna manera, no olvidemos que ayer han metido en cana a 4 o 5 dirigentes de Perú Libre, Claro. ¿no? Así es, sí. Uno puede pensar, decir, si te pones suspicaz, ahora que a todo el mundo le gusta hacer suspicaz, decir, oye, eso no es casualidad, ¿no? Y el día que rompes te meten en cana. Yo creo que sí es casualidad, perdón, ¿no? O sea, yo creo que esa audiencia estaba construida hace un montón de tiempo, de repente se ha aprovechado la audiencia para hacer lo otro, no lo sé, pero creo que una cosa no lleva a la otra, pero sí queda un mensaje claro, ¿no? Que esto de Perú Libre avanza, la población no lo ve como persecución política, y más bien puede meter en problemas a Cerrón y a otros cercanos a él, ¿no? Por eso el nombramiento del Ministerio del Interior es preocupante, ¿no? Y lo otro que te iba a decir es que Castillo no puede pelearse del todo con la bancada. Creo que o sea, no puede quedar en manos de una bancada que lo odie y lo vaya a atacar. No tiene la capacidad, creo, para partir la bancada hacia un número muy alto que lo apoye a él. Ahora, lo importante es que esta bancada tiene distinto tipo de sensibilidades, ¿no? Sí. Betsy Chávez es una vertiente totalmente diferente a lo que puede ser el señor Bermejo, por ejemplo. Supuesto. ¿no? Pero todavía creo que la facción Cerrón es más grande, ¿no? Otra cosa, y que sí ahí sí puede cambiar mucho, es que todo esto depende también de la popularidad de Castillo, ¿no? Mientras Castillo pues esté en 40% y con aprobación más alta en regiones, una disolución del Congreso o una vacancia presidencial no es muy atractiva porque una nueva elección probablemente te lanzaría la legitimidad de Castillo en esas elecciones, ¿no? Que digamos, no es mayoritaria, no es Rafael Correa, no es Evo Morales, pero no es poco, ¿no? Y las propias fuerzas regionales en el Congreso no van a querer un escenario, pues probablemente donde tendría que competir con actores que en ese momento pueden ser más populares. Pero a su vez, si se inscribe el partido de Castillo, Claro. ya para Perú Libre no es negocio quedarse con Castillo, porque la legitimidad de Castillo se iría hacia ese nuevo partido, que probablemente correría en elecciones de disolución o regionales o lo que sea, y más bien Perú Libre ya no sería el vehículo que capitalizaría esa popularidad. Entonces todo es bien precario, ¿no? Todo depende mucho de que Castillo mantenga popularidad, que el gabinete sepa dialogar y tenga contento este centro intuitivo, que
que las teorías de la derecha más duras se queden en eso, en teorías conspirativas que escuchaba al almirante Cueto ayer hablar de un gran ajedrecista, ¿no? Que todo Sí, este sí, caos, sí, tremendo, tremendo. ¿no? Sí. Pero ya lo había escuchado Francisco Tudela también. Hay un ajedrecista que cuando nosotros vemos caos, en realidad hay alguien moviendo esto con mucho cuidado. Por supuesto, siempre hay que ser cuidadosos. Estamos hablando de un movimiento como Perú Libre que es profundamente autoritario. Pero eso apunta, perdona, apunta que tienen gran consideración Sí, con lo, ¿no? O sea, que son realmente no, unos estrategas, pues, de no, altísimo nivel, ¿no? no, y diciendo que este quiebre entre Betsy y Chávez y lo otro en realidad está orquestado, porque Sí. eso es darle mucho crédito, es como ver la Copa UEFA en un partido de fulbito, ¿no? Sí, sí. Pero, de nuevo, sí creo que hay que tener en cuenta que primero Castillo viene de una tradición radical, discursiva, Claro, claro, gremial, es sindical, verdad. y Perú Libre es un partido autoritario, nos lo ha Ujú. mostrado en sus formas y en sus actitudes. Si hubiesen tenido 55% del Congreso, estaríamos hablando de otro bicho en este momento, ¿no? Y la reacción de Perú Libre después de la juramentación, Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre, pues estaba furibundo y muy molesto, ¿no es cierto? Y el propio Edgar Tello señaló a RTP que a ver si Castillo no termina como Vizcarra, en el sentido que se podría quedar Correcto. sin bancada, Un ¿no? poco Pero lo que hablábamos, ¿no? No solo quedar sin bancada, si te quedas sin bancada te vacan, ese era el mensaje. exacto, exacto. Sí. Pero quería hablarte un poco más sobre lo de Barrenzuela, que tú has mencionado también, Eduardo. Y claro, el diario El Comercio, este jueves por la mañana, reveló que las primeras reuniones del nuevo ministro del Interior había sido con Guillermo Bermejo, con Roger Nájar, con Jorge Paredes Terry, director del diario El Sombrero, le estoy citando al diario El Comercio, y además con Luis Trinidad, que según el diario El Comercio es un testigo propuesto por la defensa de Bermejo en su juicio que enfrenta por afiliación al terrorismo. Eh, las formas son importantes en política, ¿no? Porque esto ya parece, no sé si hecho a propósito, pero sin duda puede ser también parecer un grave error para las próximas semanas del ministro del Interior, ¿no? Sí, no, yo creo que el ministro del Interior va a ser una piedra en el zapato porque de nuevo, ¿no? Creo que es una especie de concesión a un aliado, Uh -huh. probablemente decir, oye, todo Perú Libre debe estar acá, que está. Él es socio de Raúl Noblecilla, que es mi promoción del colegio, de hecho, sepa. Este, igual caviarea a todo el mundo, ¿no? Pero él es del Markham como yo. Que es abogado de Vladimir Cerrón, ¿no? Cerrón, sí, un saludo a Raúl, Claro. que es un buen tipo. Pero me da risa por eso, porque siempre me acuerdo que estábamos en el mismo colegio y él caviarea a todo el mundo. Él es abogado de Vladimir, socio de este ministro del Interior, y que obviamente pues, fue una decisión rápida en la tarde, corriendo, decir cómo tranquilizo a Perú Libre, pues pongo a cargo de la policía a una persona, pero eso va a traer cola, ¿no? Los Sí, policías que pues. salen de la institución con problemas de legajo, es una invitación a que encuentres escándalo tras escándalo tras escándalo, y de nuevo, ellos dicen, no, es que quieren sacar al gobierno del pueblo, pero cuando el gobierno del pueblo tiene 50 papeletas, 14 amonestaciones, 30 denuncias, es bien difícil decir que eso pues es algo virtuoso, ¿no? Más bien te lo van a atacar y te lo van a golpear con mucha facilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, todavía estamos Sí. comenzando, Pero es pero increíble, pinta Eduardo, mal, ¿no? es increíble que el presidente no mida los problemas que se van a suscitar a partir de una designación que evidentemente es controversial, porque es un Sin ministro del duda. Interior que tiene un acceso a una información importante, Sí. sensible, operativos policiales, en un contexto donde No, él está en una imagínate situación pues. incómoda. Imagínate que hablábamos de Cerrón y su defensa legal. El abogado de Cerrón en un momento dijo que podría pedir el asilo. Imagínate que el día de mañana pide asilo Cerrón ante la inminencia de una orden de captura. Sea verdad o no sea verdad, van a culpar al ministro del Interior, Así es. Sin ¿correcto? duda. Entonces, Y es no un hay que riesgo ser bien alto, analista político para darse cuenta de ese tipo de conflicto. por Ahora, supuesto. un mensaje Y interesante perdón, también, sí. el otro que nos hemos pasado de alto, el ministro de Educación, ¿no? Que viene también Del con sindicato. que es una respuesta a esta presión de profesores, ha puesto a una persona que no cree en la reforma docente Así y es. que no ve el ministerio, creo, como un todo, sino que es un maestro centrado en el tema de maestros y en contra de la reforma. Entonces, de nuevo, esto creo que es bien problemático, ¿no? Ahora, ¿te parece a ti que Castillo ha interiorizado que la realidad del sistema
se ha impuesto, que una cosa es el deseo de generar un tipo de proyecto político y otra cosa es lo que le está mostrando, en todo caso, la realidad del país? Yo creo que él pensó muy chiquito al inicio y le toleraron mucho sus propios aliados. Yo creo que estos aliados que ahora dicen que apoyaron al gobierno, en realidad son en parte responsables de este desmadre, ¿no? O sea, el haber defendido a Bellido creo que no se los va a quitar nadie en el futuro, ¿no? Creo que muchos han perdido capital político ahí. Me parece que Castillo tuvo una mirada muy chiquitita de lo que era gobernar, era casi un coteo entre diferentes fuerzas. La realidad lo ha desbordado. Pero como también comentábamos la última entrevista, la entrevista pasada, hay algo que tiene él de identidad y de apoyo, la idea de que va a trabajar para los otros, que creo que tiene que ser un mensaje al sistema también, ¿no? O sea, tenemos un problema de Estado, tenemos un problema de clase política, tenemos un problema de élites, si es que con tan poco una persona puede llegar a a conseguir el apoyo y la esperanza de una buena parte de la población, que creo que es una lección para el sistema, ¿no? Castillo, ojalá haya aprendido que hacer los cambios positivos que dice que quiere hacer no pasan por estos cuoteos y por esta política mediocre y que muchas de sus preconcepciones del Estado estaban equivocadas. Ya espero que ya no crea que la élite es los ricos, las empresas, el Tribunal Constitucional y los politólogos, como dijo en algún momento, ¿no? ¿no? Y lo otro creo es que también el resto del país vayamos entendiendo pues, que hay ciertas urgencias y demandas que la forma en que nos hayamos conducido no estaban siendo respondidas y que son pues caldo de tensión, conflicto y problemas, ¿no? Ambos tienen que aprender. Castillo tiene que darse cuenta que mejorar las cosas no pasa por decir que somos un país no más pobres en un país rico, no somos un país rico y va a haber pobres por mucho tiempo porque cambiar las cosas requieren procesos complejos, técnicos y políticos. Eduardo, quería volver al tema del Congreso, porque finalmente Castillo pierde una aliada en el Congreso como es Betsy Chávez, aunque la gana como ministra, y se gana posiblemente un opositor de la casa, ¿no? Como es el señor Bellido, que vuelve al Congreso y que va a ser el abanderado, claro, y va a ser el abanderado probablemente de la famosa constituyente, que la había olvidado como primer ministro, pero como congresista es otra cosa. No, y además porque sabe que su futuro está como cusqueño en decir, yo intenté negociar el gas y me lo quitaron. Por ejemplo, claro. Y va a construir una narrativa de ese tipo y en el camino va a hacerle mucho daño al gabinete también, ¿no? Porque están intentando decir que es un gabinete moderado, entreguista, ¿no? Cuando, claro. si hubiese, eso siempre es una buena forma de evaluar las cosas. Si hubiese sido el primer gabinete de Castillo, la derecha igual hubiese estado molesta. Sí. No es un gabinete entreguista, ni mucho menos, ni es, como hablábamos también la última vez, no es Ollanta Humala nombrando a Castilla en el Ministerio de Economía, es Pedro Franque, que fue, acordémonos, atacado en forma muy dura durante la campaña, cuando estaba con Verónica Mendoza, porque decían que no sabía nada de economía, que él no podía ser ministro, y ahora se ve como un moderado, ¿no? Entonces, creo que es bueno tener en perspectiva que sigue siendo un gabinete de izquierda, con sus errores y sus problemas, responde a la base electoral de Castillo, va a poner un poquito más de orden en varias cosas, es una primera ministra pues honesta, con modales, como tú dices, con vocación de diálogo, pero abre el flanco del Congreso y la crispación sigue estando muy alta, ¿no? Yo creo que eso no va a bajar. Manuel, permíteme solamente redondear esto, el tema del Congreso, porque tú has mencionado al congresista José Cueto, ¿no es cierto? Que, bueno, en fin, habló después de la juramentación y ya lanzó incluso ciertas dudas, ¿no? Que luego no quiso explicar, ¿no? Contra la nueva ministra de Cultura, Gisela Ortiz, ¿no es cierto? Recordemos, pues, una banderada de los derechos humanos en el Perú, ¿no es cierto? Y luego... perdón, Martín, perdió su hermano en la cantina. Exacto. Fue uno de los asesinados. Efectivamente. Buena puntualización. Sí. La forma en que lo dijo, ¿no? Sí. Bueno, primero Montoya diciendo, me han dicho que alojó a Lori Benson, ¿no? A eso iba, igual, se mencionaba a Mirta Vázquez. A Mirta Vázquez, ¿no? Igual a como habían dicho de Rocío Silva Santisteban hace tiempo, dicen que alojó a Lori Benson. Por Dios, o sea, el mismo... Mi pregunta iba a eso. De la información, que te pasa la información y te la crees, uno dice,
¿cómo diablos hemos estado en manos de gente a cargo de la seguridad nacional que cree ese tipo de cosas sin ni siquiera verificar? Lo dijo hace un tiempo, sí, no recuerdo perdón, quién fue el Eduardo, primer. Bustamante, el actual lo dijo hace tiempo, luego se disculpó, pero mi pregunta iba por justamente la actuación de la oposición. No, y es que yo creo que esa oposición dura, primero, que no se da cuenta que termina polarizando mucho al país y ayuda de alguna manera a reconstituir aquellos que dicen, oye, entre el gobierno y esto, prefiero el gobierno. Limeñiza mucho la discusión y creo que eso tampoco es bueno porque Lima es una ciudad diversa, compleja, diferente, donde Castillo también sacó una buena cantidad de votos, ¿no? Ganó lejos Keiko, pero hay un grupo de gente que votó por Castillo. Y sin embargo, hablan como si estuvieran hablando en tono de la nación o de la patria o de todos, ¿no? Ese tipo de políticos a mí me asusta mucho, como me asustan mucho los Bermejo y los Cerrones, ¿no? Y en el caso de Cueto, lo que hizo con Gisela Ortiz, dijo, yo tengo otra información, ¿no? Como diciendo, yo creo que esas personas pues eran vinculadas a otro Sí, tipo. sí. Está el sonsonete y que está muy metido, y que de nuevo, hemos conversado también, creo que la anterior vez que conversamos, hay pues preocupación por un Iber Maraví que tiene estas declaraciones o vínculos de juventud, un Guido Bellido que declaró abiertamente la gesta revolucionaria de los años 80. ¿Qué es eso? Pues, ¿no? Esas son cosas que, a mi juicio, no deberían tolerarse en política porque están, pues... Seguro. Entonces, hay razones para estas preocupaciones, pero esa narrativa de que esto es una gran conspiración comunista internacional con Sendero Luminoso que mueve todas las fichas y que nos lleva a la constituyente para la dictadura comunista, creo que está llevando a esta derecha más dura a un estado de agitación y de crispación que es muy negativo para el país. Y de ¿no? irracionalidad también, ¿no? También irracional. Es lo mismo pues que tienes a Cerrón creyendo que los Exacto. poderes fácticos sacaron a Bellido, cuando el poder fáctico es Bellido, pues, ¿no? Ahora, una curiosidad para tu análisis. El presidente también da un mensaje, me parece, en cuanto a la política internacional, porque Maurto ha sido mantenido contra todo pronóstico. Bueno, creo que no contra todo pronóstico, porque creo que el presidente estaba cómodo con Maurtua, ¿no? Se le notó muy cómodo. Bellido en el no viaje. estaba cómodo, ni Bellido ni Bellido Cerrón. no estaba cómodo con Maurtua, ¿no? Estaba conspirando contra el Murtua. Estaba conspirando contra él, teniéndolo al frente, dicen, porque a la hora que mandaba sus chats era la hora que estaba en Consejo de Ministros, ¿no? Como que yo estoy con ustedes y estoy rajando de ustedes en vivo y en directo. Pero creo que Maurto ha logrado un enganche interesante con Castillo en el sentido de mantener una política internacional seria, cuidadosa, responsable, y me imagino que Maurto se tendrá que tragar algunos sapos, ¿no? En el camino también para eso, pero entiendo que en Torretagle cae bien ese pacto, ¿no? Que la política exterior esté a salvo, bueno, tendremos que asumir algunas cosas que no nos gustan, pero se mantiene en líneas pues serias diplomáticas, ¿no? Lo mismo no está pasando en otros ministerios, creo, ¿no? Creo que en el tema de educación va a ser clave mucha vigilancia y ni qué decir interior, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre en el transcurso de estas semanas. De acá a un mes veremos si este gabinete pasa o no pasa en el Congreso. No, la próxima vez que venga la Padula, seguro habrá noticias. Sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por volvernos a recibir y muchas gracias por tus apreciaciones. Gracias, me pasan el link. Chao. Okay. Un abrazo. Chao. Bien, las cosas, me parece, bueno, ya están más tranquilas, pero como bien ha apuntado Eduardo Darjant, hay muchos asuntos que van a revelarse en el transcurso de estos días, es decir, el ministro del Interior, que es una piedra en el zapato, evidentemente, para el presidente Castillo, que más bien es una piedra que pudo haber sido evitada. Totalmente. El afán de complacer, me parece, al sector de Cerrón directamente. Parece ser, ¿no? Problema, le va a generar sí. un problema. Medio absurdo, ¿no es cierto? Porque en las primeras horas, ¿qué primeras horas? Los primeros minutos, los medios de comunicación ya habían detectado al nuevo ministro Barranzuela como una persona pues ligada a las investigaciones y a la defensa de Vladimir Cerrón, porque es socio del abogado. Pero en fin. No te olvides del ministro de Educación.
también Claro, Darjan lo ha también, señalado como un sí, personaje que va a generar ciertos problemas. Él pertenece a esa vertiente de profesores que no quieren la reforma. así Y es, no quieren la recuerda que reforma Castillo no quería la reforma cuando era sindicalista. así es, y además forma parte, es dirigente del sindicato de Castillo, el mismo sindicato que fue legalizado o inscrito, mejor dicho, rápidamente por el ministro Maraví en una de sus primeras actuaciones como ministro, ¿no? Así que yo creo que sí, va a costar estas designaciones por lo menos polémicas, ¿no es cierto? Tanto del ministro de Interior como el ministro de Educación, Manuel. Pero bueno, Eduardo Darjan lo tiene claro este asunto y además otro tema importante es cómo van a seguir las relaciones entre Castillo y Cerrón, ¿no? Sí, que es un tema interesante en la medida que sí, hay un distanciamiento. Ya el hermano de Vladimir Cerrón, el congresista, salió a las calles con un grupo de personas vinculadas a su partido y empezó a manifestarse de manera bastante exaltada, ¿no? Ya con adjetivos duros de traidores, caviares, y en fin, sí, lo bueno, mismo de siempre, ¿no? el vocero de la bancada Perú Libre habló de traición, ¿no es cierto? Cerrón Luego también, claro, Cerrón hermano también habló de traición, ¿eh? Claro, Valdemar Cerrón. Valdemar Cerrón, Sí, se me había ido el nombre. Que es vocero de Perú Libre, pero en fin. Bueno, Manuel, vamos acabando esta edición de Contracara. Creo que es interesante la primera entrevista que hemos tenido con la doctora Gabriela Jiménez. Nos anunció que ya habíamos sobrepasado efectivamente los 12 millones de dosis de personas con 2 dosis, lo cual es una muy buena noticia y nos permite estar ya por encima del 40% de los peruanos con la dosis completa, ¿no es cierto? Y eso es una buena noticia. Sí, esa es una muy buena noticia y esperemos que se pueda cumplir la meta que ellos se han trazado de lograr llegar al 95% de vacunados en nuestro país. Muy optimista. Me parece que es bastante optimista, bastante. Claro. Yo creo que con un 80%, bueno, un 80%, cosa, ¿no? Porque claro. Ahí puedes hablar incluso de inmunidad de rebaño. Claro, 80% sería un gran éxito, ¿no? Y pero ellos hablan de que 95, es un universo, bueno, esperemos. Oye, esperemos. Que pongan el listón alto, bien por ellos, y seguramente van hacia ese objetivo, y está bien, que sean así, y sigan el trabajo, por supuesto, y lo mencionamos también durante la entrevista, hay que volver a reconocer el gran trabajo que hace esas brigadas que mencionó la doctora, que se desplazan... Más de 2.000 brigadas. Más de 2.500, sí, que se desplazan a diferentes puntos del Perú, ¿no? Zonas muy alejadas, y que hacen un trabajo excepcional, ¿no es cierto? Esos son también los verdaderos héroes de toda esta pandemia, ¿no? También. Un aspecto también interesante es que el ministro de Salud, del cual habíamos hablado en el programa previa a esta grabación, ¿sí? ¿no? Se ha quedado. Es decir, refrendan que ha hecho pues, un buen trabajo hasta el momento, ¿no? Así es, y que siga así, porque si algo ha habido bueno entre los dos últimos gobiernos, tanto el del presidente Sagasti como el del presidente Castillo, es que no se ha alterado toda la estrategia y la campaña de vacunación, y que siga así, ¿no? Que no se altere, que incluso se mejore, ¿no? Pero que no ralenticen el ritmo, ¿no? Así es, de ninguna manera se puede ralentizar. Así es, pues bien, Manuel, con esto vamos acabando el programa de hoy. Hasta la próxima semana, entonces. Hasta la próxima semana, Martín. Un fuerte abrazo y ojalá que no haya novedades negativas en política. Ojalá que no, ojalá que no. Chao, chao, Manuel. Chao a todos.